Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz mañanita, feliz madrugada. Aquí, cuando son las 6:30 de la mañana aproximadamente, vamos a grabar este video, como les prometí, de esa ley no se puede cumplir. Damos toda rabada, damos gracias a nuestro Elohim porque nos permite portar su palabra. Les doy un consejo que estuve viendo en estos días, que es que hay un recurso en los videos abajo que es transcripción, y en la transcripción van ustedes frase por frase de lo que aquí se dice, y si ese texto se lo pasan para imprimirlo les será de mucha utilidad porque va a salir reflejado, entre otras cosas, todos los versos bíblicos que vamos a ver hoy. Entonces ahí tienen el estudio. Se puede decir que ahí van a tener todos los estudios que se dan en la transcripción, en el apartado de transcripción. Si les gusta esta enseñanza, pues seguro que les va a gustar nuestro libro de lo más vil de la tierra, porque es del mismo autor, tiene la misma impronta. Entonces, si les gusta este mensaje, al final del mensaje deciden que les interesa, pues se pueden poner en contacto conmigo en minúscula pedro.havk21@gmail.com o por medio de mi teléfono, por el WhatsApp 623 con el prefijo más 34 si es de fuera, 623 44 11 42, y ahí estamos al tanto y les digo cómo conseguirlo. Entonces, en lo que respecta al día de hoy, nos sentimos muy bendecidos y nos sentimos muy dichosos de poder entrar a sus hogares y que nos reciban esta palabra. Esta palabra se llama esa ley no se puede cumplir. Vamos a ver qué ley no se puede cumplir. Abrimos con Mateo 22, 34 al 40, donde está el punto quizá más importante que vamos a tratar en el día de hoy. 22, 34 al 40 del libro de Mateo Matillahu. Dice, Yahshua les dijo, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, a ver si eran más listos que los saduceos, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Yahshua les dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mitzvot, mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Saben ustedes que en las tablas de la ley están separadas en los de amarás al prójimo, lo que implica amar al prójimo y lo que implica amar a Elohim, ¿verdad? Entonces, este es el más grande mandamiento. Amar a Elohim sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto no es nada nuevo, no vino, como bien explica el Mashiach, a dar una retahíla de cosas nuevas, sí, buenas nuevas, pero por supuesto para anunciar buenas nuevas, pero lo que él predicó siempre fue Torah. Y tenemos la demostración en Deuteronomio 6:5, capítulo 6, verso 5, que dice, y amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y también, por supuesto, viene lo del prójimo, que es el mismo mitzvot, que amar a Elohim sobre todas las cosas, porque el hombre está compuesto de la esencia de Elohim, ¿verdad?
Entonces en Devarim y en la Torá, no encuentro ahora el verso exacto, está el mitzvot de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si quieren, se lo doy correcto. Que se refleja en Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? En el 19:18, por ejemplo, lo dice, de Levítico, de Vallicrá. Entonces, ahora, dada la importancia de estos dos mitzvot, de los que depende toda la Torah, dice, de amar a Elohim sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ahora hemos de plantearnos quién es nuestro prójimo, porque es la pregunta clave a hacernos. Y entonces encontramos, pues, la famosa parábola, que la conocen todos ustedes. Bueno, para empezar, hemos demostrado con los pasajes que se refieren al prójimo, que el amor al prójimo no es del Nuevo Testamento exclusivamente, sino que estaba reflejado en las leyes de Levítico y en toda la Torá. Porque en Juan 8:25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yahshua le dijo, lo que desde el principio os he dicho, que es el Mashiach, que es la esencialidad de Elohim, que es el poder manifiesto y la corporeidad de la deidad, ¿verdad? Dice lo que os he dicho desde el principio. Como nos dice a lo largo de toda la Biblia, yo os anuncio el fin desde el principio, lo que desde el principio os he dicho. Entonces, el amor al prójimo no es un nuevo mandamiento, sino que ya está desde el principio. Inclusive desde antes de la Torá, desde antes de la ley llamada la ley del Sinaí o la ley de Moisés. Entonces, la pregunta a hacernos es, ¿quién es mi prójimo? Y entonces encontramos una respuesta rápida para no entretenernos en cosas que posiblemente ya todo el mundo sepa, porque todo el mundo se conoce la famosa parábola del samaritano, ¿verdad? Entonces está narrando el Mashiach, dice, este no se paró, el otro era fariseo, no se paró, el otro tenía tanto título y el otro era académico y ninguno se paró a ayudar al que estaba postrado hasta que llegó el samaritano, ¿verdad? Y entonces le pregunta el Mashiach a los discípulos que estaban oyendo la enseñanza, la parábola, les pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yahshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, esto se lo dice al joven rico, ¿verdad? Que le estaba preguntando, estaba indagando a ver quién era, quería saber quién era el prójimo, quería saber muchas cosas, quería pues acercarse a Yahshua y Yahshua se lo explica de esta manera, ¿verdad? Para que viera lo importante que es la ayuda. Y entonces, para ver lo importante que es ayudar a los necesitados y a los que te piden ayuda. Entonces, si yo no entiendo quién es mi prójimo, me obligo a hacer y cumplir lo que no se puede hacer ni cumplir. Porque si no entiendo que el prójimo es el que ayuda, me veo obligado a confesar por mi boca que tengo que amar a todo el mundo, lo cual me coloca en una tesitura imposible. Porque no puedo amar al pederasta, porque no puedo amar al fornicario, porque no puedo amar al ladrón, porque no puedo amar al que hace orgías de hombres.
ni a gente abyecta de ese tipo. ¿Entienden? Entonces, claro, cuando el cristianismo, en este caso, que es el que más ha recurrido a esta expresión, dice que la ley no se puede cumplir, está hablando lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, como ellos mismos dicen. Pero te están diciendo una verdad, te están diciendo, la ley no se puede cumplir. Ahora, ¿qué ley? La ley que están confesando ellos. ¿Cuál ley? Una ley mentirosa que te obliga a amar a todo el mundo, porque todo el mundo es tu prójimo. Eso es mentira, eso no se puede cumplir. Esa ley no se puede cumplir. En Juan 4:9, en Juan 4, verso 9, dice, y la mujer samaritana, ahora va con la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces, ¿y la persona que ayudó en la parábola, que era samaritano? Y le dice a la samaritana que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces, ¿qué buscaba Yahshua con la parábola? Enseñar que nuestro prójimo, por ende nuestro amigo, puede ser lo más alejado de nuestras creencias, lo que menos nos esperamos. Donde menos lo esperemos podemos encontrar un amigo, un ayudador. Esa es la grandeza del ser humano. Lo más alejado de un judío era un samaritano. Pero sin embargo, el samaritano fue el que ayudó al judío en el camino. Esa es la enseñanza de Yahshua. En 1 de Pedro 4:9 dice así, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dice 1 de Pedro 4:8, he leído el 9, es 4:8. Que ahí también entra, pero bueno. Dice, y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué hace el amor? Cubrir multitud de pecados. Entonces, si quien te ayuda es la persona más alejada de ti ideológicamente, digamos que ni está en tu fe, ni está en tu cosmovisión, ni está en tus criterios de búsqueda, pero resulta que te ayuda, esa persona que te ayuda está tapando muchos pecados, muchas carencias por medio de ayudarte. ¿Por qué? Porque se está aproximando a ti. De hecho, prójimo viene de próximo, ¿verdad? En el castellano antiguo la X era una J, se puede decir. Entonces, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero noten que es para que sea prójimo, tiene que ser entre vosotros. No significa ese entre vosotros que sean de la misma cosmovisión obligadamente y que sean de la misma fe, sino entre vosotros quiere decir entre los ayudados y ayudadores. Tened entre vosotros, entre los ayudados y los ayudadores, ferviente amor, porque el amor, el ahabá, cubrirá multitud de pecados. ¿Me están siguiendo? Y hemos de advertir en este punto, 1 de Juan 5:16. 1 de Juan 5, verso 16, que dice,
si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué tenemos que advertir? Que lo que acaba de decir el texto anterior a este de 1 de Pedro 4:8, que dice, entre vosotros tener ferviente amor, ese entre vosotros es entre ayudados y ayudadores. Y no tiene nada que ver con pedir por gente que ni es ayudada ni es ayudador. Vamos, no son ayudadores en ningún caso, con lo cual no son prójimo de nadie, porque no ayudan a nadie. Esto hemos de advertirlo. Y entonces, aquí en 1 de Juan 5:16, esta gente se la pasa orando, esta gente que no ayuda, sin embargo, para equilibrar la situación, se la pasa orando por gente que no conoce, y no solamente que no conoce, sino por la peor gentuza de la peor calaña que hay en la humanidad. Y entonces oran por el ladrón, oran por el fornicario, oran por el sodomita, oran por todo el mundo. ¿Por qué? Porque entienden que todo el mundo es su prójimo. Y esa tesitura los mata, porque es según sus creencias que van a ser juzgados. Entonces no entienden Lucas 6:38, Lucas 6:38 al 44, que nos dice así. Dice en el 38 al 44, dice en la versión de la Biblia de Jerusalén, dice, dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Le añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Dice, es negativo. Dice, no está el discípulo por encima del maestro. Todo el que está bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la brizna de tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo. Y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto, no se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. Es decir, del perverso van a salir perversidades y el perverso, el que no ayuda, al final lo va a reflejar mintiendo y confesando por su boca algo que no va a poder cumplir nunca, y es que todo el mundo es su prójimo cuando él no ayuda a nadie. Sin embargo, va a entretenerse en orar por todo el mundo, va a orar por interceder, fajarse por los malvados y la peor gentuza de la tierra, ¿verdad? Por el traficante de droga, por el asesino, ¿verdad? Por el mentiroso, por toda forma de manipulación. Ahí oran por esa gente. Es tremendo, ¿no? Romanos 12:10. Romanos 12, verso 10, nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, fíjense en esta, porque esta es de las más importantes, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros porque todo el mundo tiene unas prioridades a la hora de amar. No puedes amar lo mismo
a una persona dañina que a una persona buena, amable. Por eso se dice amable. ¿Entienden? Entonces tenemos que preferirnos los unos a los otros. ¿Pero de quién están hablando? No es prefiriéndonos los unos a los otros de la misma cosmovisión, de la misma fe, sino prefiriéndoos los unos a los otros entre ayudados y ayudadores. Prefiriéndonos entre nosotros. Entonces, la preferencia o prioridad es positiva, porque todos, inclusive Elohim mismo, tienen una preferencia o prioridad que se llama su amada. Eso es positivo, la preferencia y la prioridad. Ahora, lo negativo es la parcialidad y el prejuicio, ¿verdad? Que lo refleja excelentemente Santiago. Jacob 2, 1 al 4, que ataja de esta manera. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso patrón Yahshua HaMashiach sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre vestido con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate allí de pie, siéntate aquí en el suelo, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Claro, eso ya no es una preferencia o una prioridad, eso es parcialidad, prejuicio, clasismo y racismo bien llamado. ¿Verdad? Entonces te encuentras que aquel que sí, que ora por todo el mundo, que predica viva Cristo Jesús, pero resulta que que ahora le sienta mal que se haga publicidad, anuncios televisivos con parejas interraciales, porque siente amenazado el matrimonio en el enlace caucásico, que es lo que él quiere defender. Dice, no, es que tiene que ser no tanta publicidad interracial, tiene que ser blanco con blanca. Oiga, eso es racismo y eso es clasismo. Claro, dicen y luego mueren por sus propias creencias y por sus propias confesiones, porque ese tipo de gente dice que todo el mundo es su prójimo. Claro, su propia boca los mata. O por ejemplo, yo puedo hablar de lo que conozco. Mi familia, yo lo único que sé, que se le ha pasado toda la vida, pero esto se lo explica, si no lo entenderán nunca, payos para allá y payo, que ha venido el payo, que voy a ancar el payo, que voy, que el payo para allá, payo para acá. Payo es el correlativo a lo que es goy, goyín, gentil, ¿verdad? Lo que dicen los judíos goy, que es goyín, gentil, bueno, pues eso los gitanos le llaman payos. Bueno, pues yo lo que sé es que yo iba con 15 años a la casa de mi amigo y los padres de mi amigo nunca decían, aquí te espera el gitano. Sin embargo, si mi amigo venía a mi casa, si estaban cada 2 por 3, ahí está el payo o ahí está el racorrillo, que es otro sinónimo. Es tremendo, ¿no? Eso es lo que yo sé. Yo puedo hablar de lo que vivo, de lo que percibo, de lo que he visto toda mi vida. Claro, y luego no se pueden pasar la vida diciendo, vamos, sí se la han pasado, pero son juzgados por eso mismo. Si luego te pasas la vida diciendo que todo el mundo es tu prójimo, pero estableces ese clasismo y ese racismo, por tu propia boca mueres. Entonces, si amo a todo el mundo, o más bien, digo amar a todo el mundo, si yo dijera que amo a todo el mundo, estaría amando al mundo. Estaría amando al mundo. Y en 1 de Juan 2, 15, 16,
en Primera de Juan 2, versos 15 y 16, nos advierte de este modo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es lo que te lleva al clasismo y al racismo, no proviene del Padre, sino del mundo. En Judas 1:23, que solo tiene un capítulo, dice, rescaten, dice, para que vean que esto de orar por la gente enfermiza, podrida de pecado, no es de recibo delante de Elohim, porque dice, Judas 1:23, dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Y la manera de tener misericordia para ese tipo de gente es aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Sin embargo, hay gente que se dedica a vincularse espiritualmente con lo más perdido y podrido por el pecado. Es tremendo, ¿no? Cuando lo que hay que aborrecer es lo malo, el pecado, la gente inmunda, pecadora. Eso hay que aborrecerlo. Pero sin embargo, no aborrecen lo malo, sino lo bueno. En 2 de Timoteo 3:9, versos 3 al 9, nos dice cómo serían los hombres del último tiempo. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Te basta la lista o sigo? Traidores, impetuosos, infatuados, tontos, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, gentuza. Traidores, infatuados, aborrecedores de lo bueno, a estos evita, dice. Pero sin embargo, como digo, se vinculan a ellos espiritualmente, porque se ponen en la boca una ley que no pueden cumplir. ¿Cuál? Que todo el mundo es tu prójimo. Imposible y mentira. No se puede cumplir la ley de la mentira porque la mentira está sesgada, partida, laminada, hecha trizas. No vale para nada. Entonces, aborrecer, cuando nosotros tenemos que aborrecer lo malo y aborrecer al pecador, porque el pecador es malo hasta que no se arrepiente. Aborrecer es amar menos. Aborrecer es no tener en cuenta. No tener en cuenta lo que hace o deja de hacer el pecador, la gente podrida de pecado. Si el otro es traficante, lo ponen de inteligente. No, si a mí no me interesa, si yo no tengo en cuenta a la gente que trafica droga, por ejemplo. Porque para mí no es nada, es un cero a la izquierda. Debería serlo. Debería serlo. Si vivo la Torá de la libertad. Pero si vivo una ley que no se puede cumplir, soy esclavo de mis propias palabras, porque digo amar a todo el mundo, pero luego, oiga, tengo clasismo y racismo, y dentro de ese clasismo lo que ensalzo es al que trafica droga, poniéndolo de inteligente, al ladrón, porque es más inteligente todavía, ¿verdad? Entonces, Santiago 5:16, en Santiago 5, verso 16,
nos dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué dice? Dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Cuando hay confesión de las faltas, hay sinceridad, hay amistad, hay comunión. Y se establece ayudados y ayudadores en un vínculo perfecto de amor. Romanos 7:12, ya vamos a ir acabando. Romanos 7:12 dice, así que la ley, la Torá está hablando, así que la Torá es santa, el mitzvot, el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero no lo quieren. El mitzvot, la Torá, es santa. El mandamiento justo, santo y bueno, pero no lo quieren. Se quieren poner en la boca y en el pensamiento una ley que no se puede cumplir. Que es verdad que no se puede cumplir. Que todo el mundo es su prójimo. Si entendieran que el prójimo es el que ayuda, como nos hizo ver el Mashiach, entonces sí vivirían a las anchas y la Torá de la libertad. Y ya Tito 1:15 para acabar. Vamos con Tito 1, verso 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Por eso se la pasan despreciando a lo bueno, aborreciendo a lo bueno, ¿verdad? Y como no aprenden a confesar para obtener amistad, sinceridad y comunión, entonces se hacen de que todas las cosas son puras para los puros. Pero para los corrompidos e incrédulos, por eso no aceptan que haya nadie puro, ni aceptan que haya nadie bueno. ¿Por qué? Porque para ellos todo el mundo es igual. ¿Qué es todo el mundo? Su prójimo. Entonces no hay diferencia entre un pecador putrefacto y un hombre justo y bueno. No hacen la distinción, no saben hacerla. ¿Por qué? Porque no llevan a cabo que todas las cosas puras, todas las cosas son puras para los puros. ¿Qué cosas? Las cosas puras. Todas las cosas no, todas las cosas puras son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Es una conciencia corrompida. ¿Por qué? Porque se han pasado la vida confesando cosas que saben que son mentiras. Y entonces, efectivamente, esa ley que se han puesto en los labios de que todo el mundo es tu prójimo, de que no hay nadie bueno, de que no hay distinción entre lo malo y lo bueno, entre el justo y el pecador, y que se debe orar antes por el injusto y el pecador que por el hombre bueno, entonces por eso se ven donde se ven, ¿verdad? Por eso se ven de la manera que se ven y no saben al final apreciar ni vivir la sinceridad verdadera, la comunión verdadera, porque no confiesan y porque a la postre viven sin el disfrute que es que tengamos una mente sin corrupción y una conciencia sin corrupción. Una conciencia sin corrupción
es en la que confiesas lo que vives. Lo que no vives no lo confiesas. Confiesas una ley de la libertad que te lleva a entender que tu prójimo es quien te ayuda y que tú te haces prójimo de la persona que ayudas. Entonces, las obligaciones, lo que te libera, lo que te da una Torá de la libertad, es que yo, sabiendo que no todo el mundo es mi prójimo, sino que el que me ayuda es mi prójimo, con quien me siento obligado y agradecido es con mi ayudador, no con la peor gentuza de la peor calaña. Y entonces eso me da un alma ligera y un alma apacible, ¿verdad? De la otra manera, confesando una Torá que no puedes cumplir, una ley que no puedes cumplir, que es que todo el mundo es tu prójimo, te metes en un tormento porque te sientes obligado a agradecer, a vincularte y a orar y a interceder y a buscar el bienestar de la peor gentuza, y eso te hace picón, te hace añicos el alma. Así que hasta aquí. Shalom a todos, Shabbat Shalom, besos y abrazos, amada del Mashiach.